del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 74, fracción 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 20, numeral 2, inciso J, 33, 34, numeral 1, inciso I, 57 bis y 57 ter de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federación, y encontrándonos en la etapa 4 del proceso indicado, damos la bienvenida como Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación al ciudadano Rodolfo Damián González, quien es aspirante a la titularidad del órgano interno de control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para desahogar la comparecencia a la que fue convocado en fecha y horario y salón que se encuentra en la página de la Cámara de Diputados. La comparecencia comprenderá hasta 10 minutos de exposición del compareciente y responder en 5 minutos cada una de las 3 preguntas formuladas por la diputada o diputado de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, una de las cuales proviene de la organización de la sociedad civil y será aleatoria. O sea, 2 preguntas por los diputados o diputadas que están aquí presentes, contesta usted con 5 minutos de tiempo inmediato, y una final de la sociedad civil, con el mismo tiempo para responder. Conforme a lo acordado, la sociedad civil ya tuvo oportunidad de formular y enviar sus preguntas, por lo que en esta ocasión tienen derecho a presenciar el proceso sin emitir o formular pregunta o comentario alguno durante la comparecencia. Le agradecemos proceda con su comparecencia. Muchas gracias. Distinguidas diputadas y diputados de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, así como de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos presentes. Les agradezco la oportunidad de comparecer ante ustedes para exponer los motivos por los cuales quiero ser el titular del órgano interno del control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Lo anterior debido a que cumplo con todos y cada uno de los requisitos de ley necesarios, pero sobre todo considero ser el candidato idóneo porque cuento con la experiencia necesaria para ello. En las materias de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, fiscalización, control interno, entre otros ámbitos. Entre las razones que justifican la idoneidad del de la voz para ocupar tan importante responsabilidad es que a lo largo de mi trayectoria profesional me he desempeñado en diversos cargos ejecutivos y gerenciales, tanto en el sector público como en el sector privado, en los que he constatado que el sistema político mexicano suele ser visto como algo que casi de manera habitual se encuentra en transición, por lo que me resulta lógico que la confianza en las instituciones se derive precisamente del actuar de las personas que conforman las mismas, impactando en el grado de legitimidad y estabilidad de los regímenes democráticos como el nuestro. Me identifico con la misión y la visión del INAI como órgano autónomo garante de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales en nuestro país, en el sentido de que considero que la transparencia es piedra angular en la rendición de cuentas y en el combate a la corrupción. Para nadie es un secreto que en temas de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas falta mucho por hacer, pero sin duda México está en el camino correcto. Y prueba de ello es que el día de hoy contamos con un sistema nacional de transparencia, mismo que muestra que los paradigmas de la transparencia y de la democracia están contribuyendo a transformar la relación entre gobernantes y gobernados en nuestro país, porque no debemos soslayar que mediante el ejercicio del derecho del acceso a la información es posible consolidar un Estado más democrático. Sócrates reiteraba a Platón y a sus demás discípulos que una vida sin examen no es vida. De esta afirmación estimo que se deriva la importancia de la reflexión sobre la transparencia y la rendición de cuentas respaldadas por la ética, así como del carácter público de la información. Ahora bien, para hablar
Para hablar del tema de corrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción, retomaré algunos de los conceptos de la doctora Jacqueline Pechard, conjugados con algunas ideas propias, así como de otros especialistas. La corrupción ha sido identificada como un problema sistémico. Es el abuso y mal uso de funciones de poder que corre por redes de protección, complicidad y de opacidad y que involucra a entes públicos y a su relación con entes privados. En nuestro país, la corrupción está cobijada y alimentada por la impunidad. El rector de la UNAM, Enrique Graue, ha comentado que la corrupción es un fenómeno global, pero la impunidad es propia de países como el nuestro. A su vez, el doctor Miguel Carbonell ha comentado que es de resaltar que Transparencia Internacional publica año con año el ranking de percepción de la corrupción a nivel global. En el año 2016 englobó a 176 países, de los cuales México ocupó el lugar número 123 de 176. Esto debería suponer un poderoso llamado de atención para revertir esta situación exasperante e intolerable. En este sentido, en una escala de 0 a 10, México obtiene una calificación reprobatoria de 3.0. De 2015 a 2016 descendimos 25 lugares. De hecho, en la última medición, en 2018, nuestro país se ubicó en el lugar número 138. Como se puede apreciar, no estamos avanzando. Pasando al Sistema Nacional Anticorrupción. Este surge como un proceso de gobierno abierto, de colaboración entre el gobierno y la sociedad civil. Desde la concepción del sistema hasta la construcción del marco normativo e institucional. Nace del hartazgo de la población frente a casos extremos y ofensivos de corrupción en todos los ámbitos de gobierno y que involucran cantidades multimillonarias de desvíos y desfalcos. Al día de hoy, estamos ante una sociedad civil no solo más activa y vigilante, sino más profesionalizada en los ámbitos de la vida pública. Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, las tareas para atacar y corregir la corrupción no solo quedan en una sola dependencia, como ocurría anteriormente, sino que se apuesta a la coordinación entre las entidades públicas que tienen encomendado el control interno y externo de la gestión gubernamental y de quienes persiguen las faltas, así como los delitos y las sanciones, bajo la dirección de un cuerpo ciudadano. El Sistema Nacional Anticorrupción fue concebido como un mecanismo para homologar reglas, procedimientos de operación, para prevenir, detectar, investigar y sancionar faltas administrativas graves y actos de corrupción, para cerrar brechas y asimetrías en capacidades institucionales y profesionales de los servidores públicos entre los ámbitos federal y local. Cabe mencionar que esas brechas persisten, ya que desde mi perspectiva existen diferencias profundas, tanto en marcos normativos, en herramientas y en presupuestos para llevar a cabo el combate a la corrupción a nivel federal y en las entidades locales. Desde mi punto de vista, uno de los pendientes que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción es el de revisar toda la normativa aplicable, en virtud de que, por un lado, se requiere que toda la normativa interna de las dependencias esté armonizada con las directrices establecidas por el sistema. Por otro lado, tenemos una agenda legislativa pendiente a 4 años de la reforma anticorrupción. El doctor Hugo Concha Cantú, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha mencionado que en la citada agenda legislativa se han identificado varios ordenamientos a ser reformados. Entre las leyes que necesitan ser adecuadas son la Ley de Planeación, Ley de Servicio Profesional de Carrera, Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, Ley Federal de Responsabilidades, Ley de Obras Públicas, Ley de Adquisiciones y la Ley de Asociaciones Público-Privadas, entre otras. El doctor John Ackerman, del mismo instituto, propone revisar los alcances que tiene, por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en cuanto a que se pueden ampliar las responsabilidades en materia de transparencia y rendición de cuentas a las empresas contratistas del Estado. Se deben de revisar las leyes que tienen que ver con cómo se rastrea el dinero. Hay que revisar a las notarías públicas, al registro público de la propiedad y del comercio, entre otros, porque por esas vías es por donde se han podido instrumentar los vergonzosos actos de corrupción que hemos padecido.
Aunado a lo anterior, hay que revisar también el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT. El enfoque anticorrupción que deben de tener las cámaras de diputados y senadores es el de visibilizar los riesgos de la corrupción desde la misma creación de las leyes. Finalmente, nos debemos preguntar qué es lo que queremos acerca del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que importa del sistema es lo que produce. Eduardo Bojorquez, de Transparencia Mexicana, ha identificado los siguientes objetivos. Como primer gran objetivo sería el desmantelar las redes de corrupción. El segundo objetivo debe ser la recuperación de activos. El tercer objetivo debe ser la reparación del daño que se le haya hecho a las víctimas. Para lograr estos objetivos, debemos de contar con una Fiscalía Anticorrupción fuerte, órganos internos de control fuertes y policías decididas a actuar en contra de quienes cometan actos de corrupción. Escuchando a la secretaria de la Función Pública, la doctora Irma Heréndira Sandoval, llama mi atención que ella apuesta porque exista la denuncia interna. Y me parece muy bien, para lograr ese objetivo se deben de fortalecer los mecanismos para proteger a quienes llegan a denunciar internamente. Se debe de impulsar la apertura informativa del quehacer de los contralores y de los auditores al momento de rendir informes. Estos deben de transparentarse y volver a hacerlo una vez que hayan sido desahogadas las observaciones. También hay que asegurarse que los contralores, los auditores y los jueces locales cuenten con los recursos suficientes para apuntalar su independencia. Podemos identificar cuáles son los grandes desafíos del Sistema Nacional Anticorrupción. El primero sería completar el andamiaje jurídico e institucional. El segundo sería impulsar el desarrollo de las investigaciones por actos de corrupción que están en marcha. Completar los nombramientos del sistema de manera abierta y transparente, tal como se está haciendo en esta convocatoria. Atacar no solo las expresiones de corrupción, sino sus causas. Si no se imponen sanciones ejemplares por la comprobación de actos de corrupción, la ciudadanía no va a creer en el sistema. Nadie va a creer que esto va en serio. También debe existir un equilibrio entre sanción y prevención. Para finalizar, en el caso de que se tenga bien elegirme como titular del órgano interno de control del INAI, quiero hacer el compromiso con ustedes, señoras diputadas y señores diputados, así como también con la ciudadanía de nuestro país, de trabajar arduamente en el combate a la corrupción con ética, honestidad y total transparencia, así como impulsar de manera efectiva la rendición de cuentas de quienes participamos de la vida pública de nuestra nación. De igual manera, coadyuvaré para que el INAI siga siendo un referente en la materia y funcione efectivamente como una pieza clave en el Sistema Nacional Anticorrupción. Es cuanto, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la exposición. A continuación, las preguntas de parte de las diputadas. Marcela Guillermina Velasco, primero, por favor. Gracias, diputada. Bienvenido, licenciado Rodolfo. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo solamente le haría una pregunta. Como titular del OIC, en caso de que así fuera, ¿cómo vigilaría que la transparencia y el acceso a la información solicitada por los ciudadanos sea efectiva, puntual y honesta? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias. Bueno, en este sentido, yo considero que es la labor de todo el instituto. Desde la perspectiva del órgano interno de control o como titular del órgano de control, esa vigilancia debe de ser en cómo está respondiendo el INAI a las propias solicitudes de información que le llegan al instituto. En cuanto a las cuestiones de cómo contestan otros sujetos obligados, eso cae un poco más en la competencia de las comisionadas y los comisionados en cuanto a que ellos hacen sus proyectos y sus deliberaciones, ellos y sus recomendaciones. Entonces, desde un punto de vista de órgano interno de control, es un poco más enfocado hacia nosotros o como Instituto Nacional
lo que le están preguntando al instituto, que esas respuestas sean lo más transparentes, sean lo más sencillas, que sean expeditas y tratar de establecer todos los mecanismos, procedimientos que sean necesarios para que esto se lleve a cabo, y si no fuese el caso, tendría uno que hacer las investigaciones conducentes para ver por qué no se está haciendo de esa manera. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de la diputada Gloria Romero para su pregunta, por favor. Sí, licenciado, yo quisiera que pudieras ser muy concreto y en 3 puntos nos pudiera decir, de ser nombrado el titular del órgano interno de control del INAI, ¿cuáles serían su programa de trabajo, sus líneas de acción inmediatas? Solamente en 3 pasos, en 3 puntos, por favor. Claro, muchas gracias. Bueno, en este caso, desde luego uno llega a una institución nueva, entonces, desde luego, el paso número 1 es sentarse con el titular del órgano, a platicar en relación de cómo está la situación del control, porque es una responsabilidad compartida entre el titular, el presidente del INAI y el titular del órgano interno de control, el saber cómo está la situación del propio instituto, y a partir de ello establecer un diagnóstico, llevar a cabo de manera inmediata un diagnóstico de qué es lo que está faltando y proceder a la implementación de lo que fueran las políticas, procedimientos, programas que hicieran falta para que esto marchara de manera óptima. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, por favor, puede tomar un número de la canastilla para la pregunta de la sociedad civil. Claro. Es aleatoria. Número 13. 13. Esta pregunta es de la barra mexicana del Colegio de Abogados y es la siguiente. En su opinión, ¿cuál es el nivel de participación del Ejecutivo Federal en sus funciones? Se refiere a el órgano interno del INAI. Claro, fíjese que a esto puedo responder que algo que respondió el doctor Acuña precisamente el día 2 de diciembre del año pasado, después de la toma de protesta del presidente, en cuanto a que el INAI como órgano autónomo debe de ser un contrapeso de los otros poderes. Entonces, y sobre todo del Ejecutivo Federal, el cual maneja aproximadamente o un poco más de 250 dependencias. Entonces, desde luego, debemos de mantener la autonomía y pues debemos de actuar independientemente del Poder Ejecutivo, desde luego con respeto, pero manteniendo la autonomía que está constitucionalmente dada a los órganos autónomos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Rodolfo Damián González. Con esto damos por terminada la entrevista para la que fue citado. Muchísimas gracias, Muchas gracias por su atención. Aquí regreso el papelito. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida al ciudadano Abel Casasola Ramírez. Sí. Gracias por asistir a esta comparecencia.
y vamos a dar lectura aquí a la comparecencia. De conformidad con la convocatoria expedida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 74, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 20, numeral 2, inciso J, 33, 34, numeral 1, inciso I, 57 bis y 57 ter de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federación y encontrándonos en la etapa cuarta del proceso indicado, damos la bienvenida como Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación al ciudadano Abel Casasola Ramírez, quien es aspirante a la titularidad del órgano interno de control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para desahogar la comparecencia a la que fue convocado en fecha, horario y salón que se encuentra en la página de la Cámara de Diputados. La comparecencia comprenderá hasta 10 minutos de exposición del compareciente y responder en 5 minutos cada una de las 3 preguntas formuladas por las diputadas o diputados de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, una de las cuales proviene de organizaciones de la sociedad civil y será aleatoria. Conforme a lo acordado, la sociedad civil ya tuvo la oportunidad de formular y enviar sus preguntas, por lo que en esta ocasión tienen derecho a presenciar el proceso sin emitir o formular pregunta o comentario alguno durante la comparecencia. Le agradecemos proceder a la comparecencia. 10 minutos tiene, por favor. Gracias, buenas tardes. Con su venia, diputadas y diputados, la presente comparecencia para ser elegido titular del órgano interno de control del Instituto Nacional de Transparencia tiene como base las consideraciones siguientes. Los temas que se presentaron en el ensayo sobre procedimiento de fiscalización del Instituto Nacional de Transparencia tiene como eje el combate a la corrupción. Como sabemos, con motivo de la reforma constitucional publicada el 27 de mayo del año 2015, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho sistema tiene, entre otras finalidades, establecer bases generales, principios, políticas públicas, así como los procedimientos de coordinación entre las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, con el fin de prevenir, investigar y sancionar faltas administrativas, así como ejercer procedimientos de fiscalización y control de los recursos públicos. En segundo lugar, es necesario precisar que los Estados Unidos mexicanos están en una etapa de transición, en el que, entre otros temas, es preocupante el nivel de corrupción que prevalece en el país, por lo menos en la percepción ciudadana, y la desconfianza sobre las instituciones públicas. Por lo que es necesario que se elaboren políticas públicas que contribuyan a erradicar este tipo de problemáticas. Ahora bien, este tema no solamente aqueja en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. ¿Y en qué consiste? Es en el abuso de poder para la obtención de un beneficio privado. Esto obedece esencialmente a cuestiones de falta de información de la ciudadanía, falta de educación, así como a costumbres indebidas. Me parece que también tiene que ver con el campo de la ética de los servidores públicos, de su comportamiento tanto en el ejercicio y manejo de los recursos públicos, como en aquellas tareas de fiscalización. Es decir, hay responsabilidad o posible responsabilidad administrativa de los servidores públicos que ejercen los recursos, como aquellos que tienen la tarea encomendada de llevar a cabo la fiscalización. Considero que el hecho de que haya normatividad que regule o trate de inhibir estas conductas ilegales, lo cierto es que los servidores públicos no lo consideran una limitante para llevarla a cabo. El tema no es menor, al contrario, requiere el mayor conocimiento sobre las problemáticas que propician su ejercicio, así como las políticas públicas a desarrollar para combatirlo. Para lo anterior, se proponen 2 cuestiones esenciales a implementar en el
órgano interno del Instituto Nacional de Transparencia. 1. Servidores públicos más capacitados, mejor capacitados. Y 2. La creación de áreas especializadas. Esto deriva de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde se tiene que implementar una autoridad investigadora y una autoridad sustanciadora. Sobre el tema de servidores públicos capacitados, si bien a la fecha el órgano interno de control que se pretende dirigir se encuentra en operación, lo cierto es que, como en todo ámbito gubernamental, debe mejorar sus procedimientos, específicamente para ejercer sus funciones de fiscalización en el uso de los recursos públicos. En el caso del órgano interno de control del Instituto Nacional de Transparencia, no debe perderse de vista que la fiscalización que se realiza es sobre la actuación de los servidores públicos que integran ese organismo en el ejercicio de sus funciones. Es por ello que se considera que tanto el titular del órgano interno como los servidores públicos que lo integren deberán contar con un compromiso institucional, social y ciudadano, con una actitud y vocación de servicio, y sobre todo, hacer énfasis en la meritocracia, es decir, contar con servidores públicos que cuenten con la preparación académica, la experiencia profesional y con los méritos propios para poder otorgarse un cargo. Es esencial recordar que el Instituto Nacional de Transparencia tiene facultades de sanción, tratándose de faltas administrativas no graves, porque las conductas que sean calificadas como graves deberán ser sustanciadas por un órgano jurisdiccional, esto es, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ante ese modelo de sustanciación y resolución de los procedimientos, se requiere que los servidores públicos no solamente cuenten con el conocimiento básico sobre el trámite de procedimiento administrativo sancionador, sino que también deberán contar con una experiencia profesional suficiente. En lo particular, considero tener los conocimientos teóricos necesarios sobre el procedimiento administrativo sancionador, así como en temas de fiscalización. Lo anterior, porque durante mi instancia académica me he interesado por conocer e investigar sobre temas relacionados con la fiscalización de los recursos públicos. Tan es así que en un tema de investigación a nivel maestría, propuse un procedimiento de fiscalización para un programa estatal operado por los legisladores del Estado de México, el denominado Programa de Apoyo a la Comunidad, el cual posteriormente, bajo los argumentos similares a los concluidos en la investigación, se determinó eliminar del presupuesto de egresos de esa entidad federativa. Además, la propuesta que se presenta para ser titular del órgano interno de control tiene como base la experiencia profesional sobre el procedimiento administrativo sancionador, tanto a nivel de trámite como de resolución. Lo anterior, porque durante la mayor parte de mi experiencia profesional he colaborado en áreas dedicadas al trámite de este tipo de asuntos, tanto a nivel de Contraloría Interna como en áreas especializadas en materia electoral. Sobre esto último, es importante precisar que no se desconoce normativamente el procedimiento que sustancia el Instituto Nacional de Transparencia, ya que es similar al que sustancia el Instituto Nacional Electoral. Es decir, ambas instituciones cuentan con un procedimiento que instauran, investigan y resuelven. En el caso del INAI, tratándose de conductas no graves, y ambas instituciones también cuentan con un procedimiento que únicamente sustancian hasta la etapa de audiencia y rendición del informe para ser sometido a consideración de un órgano jurisdiccional. En el caso del INAI, a través del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tratándose de faltas administrativas graves. Es decir, no se desconoce las funciones que se van a desempeñar en caso de ser elegido. Finalmente, sobre la creación de áreas especializadas, debe señalarse que la propuesta de servidores públicos capacitados de forma permanente no servirá de mucho si las facultades de investigación del órgano interno de control se ven acotadas precisamente por los propios servidores públicos que lo integran. Es decir, si no se tienen los conocimientos necesarios y suficientes para desarrollar un procedimiento administrativo sancionador, de poco va a servir la creación de áreas especializadas. Es por ello que en principio se trabajaría con las áreas que actualmente lo integran: quejas y denuncias, responsabilidades administrativas y auditoría interna. Y a futuro se plantearía reformular la estructura del órgano interno de control para crear las áreas especializadas de investigación y la autoridad sustanciadora. En términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
así como crear un micrositio que dé a conocer de manera general los avances de las investigaciones, así como las determinaciones que se emitan. ¿Por qué? Porque si nosotros acudimos, visitamos el portal del Instituto Nacional de Transparencia, en este momento lo único que aparece es un formato de queja, pero no tenemos mayor orientación del seguimiento que se le da a cada una de esas quejas. No tenemos una información, suena hasta un poco ilógico que no se transparente la información sobre los procedimientos administrativos que se están instaurando. No quiero decir que se den datos específicos, sino que de manera general se reseñe en contra de quien se está instaurando una investigación. Es por ello que considero necesario transparentar esta información. La propuesta de mérito relacionada con los avances que a la fecha ha tenido el Sistema Nacional, entre ellos la emisión de los lineamientos para la Plataforma Digital Nacional, permitirá que una vez que ésta esté en operación, el órgano de control interno del organismo de transparencia cuente con los elementos necesarios e idóneos para la integración de los procedimientos y, en su caso, de resolución. En conclusión, lo que se propone no es una tarea sencilla, dado los niveles de corrupción que prevalecen en el país. Sin embargo, se pueden realizar cambios significativos sobre una problemática que, si bien no es novedosa, no se ha combatido de manera puntual o de manera frontal. Nos encontramos ante un nuevo paradigma de fiscalización de los recursos públicos, por lo que la ruta a seguir necesita el esfuerzo y compromiso de los diversos sectores de la sociedad, siendo el órgano interno de control una de las piezas claves del Sistema Nacional Anticorrupción para lograr la transparencia, la legalidad y la legitimación de las instituciones. Esto es, como concluye la Secretaría de la Función Pública sobre lo asentado en la Convención de las Naciones Unidas, conocida como Convención Mérida del año 2003, una función pública eficiente y transparente es la base de un buen gobierno. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahora vamos a proceder a las preguntas. Vamos a cederle la voz a la diputada Gloria Romero León para que haga su pregunta, por favor. Tiene 5 minutos para responder. Gracias, diputada. Maestro, la pregunta sería, si fuera tan amable de comentarme sobre las sanciones para faltas administrativas graves y no graves, y si usted considera que su aplicación y que el término de ellas es correcta. Gracias. Pregunta y respuesta. ¿Pregunta y respuesta? Sí. Okay. Sí. Tratándose de sanciones no graves, como lo señalé en la exposición, corresponde al Instituto Nacional imponerlas. Va desde una amonestación pública, una multa, incluso la inhabilitación del servidor público, pero esta no podrá ser mayor a 1 año. Considero que se debe de incrementar la inhabilitación de los servidores públicos, más en aquellos casos en los que se trate de los servidores públicos que llevan a cabo o ejercen las funciones de fiscalización, porque si a quien le estamos encomendando la tarea fiscalizadora no la lleva a cabo o simplemente emite resoluciones a modo o criterios de interpretación que beneficien a un particular o a un servidor público que integre el órgano que se está fiscalizando, pues entonces ¿en quién vamos a confiar? Por eso es que sí, yo estoy de acuerdo en cuanto a las sanciones administrativas no graves e incluso en las graves, que ahí vamos en la inhabilitación de 1 a 10 años o hasta de 20 años, esto siempre y cuando el monto de lo involucrado supere las 200 unidades de medida, las sumas. Estamos hablando que son alrededor de 16,800 pesos y una inhabilitación de 10, 20 años. Sin embargo, considero que si bien el incremento de las sanciones no inhibe la comisión de estas conductas contrarias a la norma, lo cierto es que sí puede proponerse
como ya lo hizo el Senado la semana pasada, la inhabilitación de forma permanente para los servidores públicos. Yo estoy de acuerdo en que se inhabilite a los servidores públicos. ¿Por qué? Porque si de inicio están mostrando una actitud que va en contra del desarrollo del país, yo creo que es necesario que no vuelvan a ejercer un cargo o desempeñar un cargo de esta naturaleza. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a cederle la voz a la diputada Marcela Guillermina Velasco González, que hará su pregunta y nuevamente tiene 5 minutos para responder. Gracias, diputada. Licenciado Casasola, muchas gracias por estar aquí. Yo le haría una pregunta. En su opinión, o más bien deme su opinión respecto a la actuación de los comités de ética y prevención de conflicto de intereses, y cuál debe ser la contribución del órgano interno de control en estos comités. Por su respuesta, muchas gracias. Sí, diputada, gracias por la pregunta. Considero que es valioso el trabajo que realizan estos comités, porque precisamente la ética es parte esencial de todo el servicio público. Servidor público que no se conduzca de manera ética en el desarrollo de sus actividades e insisto, en las tareas de fiscalización, considero que deben ser destituido, inhabilitado o separado del cargo. Considero que el titular del órgano interno de transparencia de transparencia y de cualquier otro órgano constitucional autónomo o dependencia gubernamental debe formar parte de este comité de ética. ¿Para qué? Para no solo dar su opinión sobre los procedimientos que instaura el órgano interno de control, sino también formular propuestas a fin de erradicar este tipo de prácticas. Si bien todas las instituciones cuentan con un código de ética, no siempre es ni siquiera conocido por los propios servidores públicos. ¿Por qué no es conocido? O porque no les interesa, y por otra parte, porque la propia autoridad no se los distribuye, no se les hace de su conocimiento. Yo considero que es parte esencial la integración del titular a estos comités. Muchas gracias. Ahora la tercera pregunta es una pregunta que proviene de las asociaciones de la sociedad civil y es aleatoria, por lo que le pido por favor si toma un papelito de los que están ahí adentro, y la diputada Aleida Alavez nos va a hacer favor de leer esa pregunta. La 13. Sí, número 13. Muévanle más la canastita porque ya llevamos varias veces esa pregunta. Pregunta de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados. 13. En su opinión, ¿cuál es el nivel de participación del Ejecutivo Federal en las funciones del OIC del INAI? Sí. Es que, bueno, dice así, textual la pregunta es, en su opinión, ¿cuál es el nivel de participación del Ejecutivo Federal en sus funciones? Uh-huh. Considero que al ser un órgano constitucional autónomo, el Ejecutivo Federal no puede intervenir de ninguna forma en la actuación o en los procedimientos que lleve a cabo el órgano interno de control, ni emitir recomendaciones sobre las investigaciones y los procedimientos. ¿Esto a qué obedece? Esencialmente obedece al principio de legalidad previsto en el artículo 17 de la Constitución Política Mexicana. Y como se ha comentado, mientras el servidor público se ajuste al principio de legalidad, ajuste su actuar a la norma, no habrá ninguna injerencia. Y en cuanto al Ejecutivo Federal, se tiene que
tiene que omitir intervenir en ese tipo de asuntos. Pues muy bien, con esto damos por terminada la comparecencia. Le agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros y bueno, se emitirán posteriormente los resultados. Gracias. Comparecencia. De conformidad con la convocatoria expedida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 74, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 20, numeral 2, inciso J, 33, 34, numeral 1, inciso I, 57 bis y 57 ter de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federación y encontrándonos en la etapa cuarta del proceso indicado, damos la bienvenida como Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a Eduardo Salgado Pedraza, quien es el aspirante a la titularidad del órgano interno de control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para desahogar la comparecencia a la que fue convocado en fecha, horario y salón que se encuentra en la página de la Cámara de Diputados. La comparecencia comprenderá hasta 10 minutos de exposición del compareciente y responder en 5 minutos cada una de las 3 preguntas formuladas por diputadas o diputados de las Comisiones Unidas de Transparencia, Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, una de las cuales proviene de organizaciones de la sociedad civil y será aleatoria. Conforme a lo acordado, la sociedad civil ya tuvo la oportunidad de formular y enviar sus preguntas, por lo que en esta ocasión tienen derecho a presenciar el proceso sin emitir o formular pregunta o comentario alguno durante la comparecencia. Le agradecemos proceder con su comparecencia de 10 minutos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Bueno, pues lo que yo he planteado brevemente en el ensayo que presenté como requisito para aspirar a este cargo fundamentalmente se basa en la cuestión de que el Sistema Nacional Anticorrupción, en mi opinión, gira en torno de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando tendría que haber sido bastante más amplio el asunto, porque precisamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene más bien un carácter correctivo y disciplinario que preventivo, cuando tendríamos que aspirar a través de los órganos de control interno a llevar a cabo acciones tendientes a prevenir e ir encaminando a la administración pública a que lleve a cabo sus actuaciones de manera adecuada. Sin embargo, lo que aprecio fundamentalmente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aunque hago una pequeña crítica, tengo 15 años en el ejercicio de los órganos de control, he visto cómo funcionaba el sistema anterior con la ley, tengo casi año y medio a partir de julio de 2017 con este nuevo sistema y hemos empezado a ver cuáles son los problemas que se han presentado. No quiero decir desde luego que no sea útil, es bastante útil, pero como todo proceso legislativo creo que un poco en este país nos hace falta, una vez que se lleva a cabo el proceso ordinario que conocemos de publicación, entrada en vigor, el diagnóstico de la eficacia de la norma y en su caso volver a replantearnos cómo puede ser más eficaz en la administración pública. Yo he hecho críticas en el sentido de que precisamente uno de los problemas en México es la falta de eficacia de la norma jurídica, ¿no? En las dos vertientes que conocemos, ¿no? Cumplo la norma porque sé que es correcta para que podamos vivir de manera adecuada en el entorno social y en el caso de que no la cumpla, bueno, la característica de la norma establece que es coactiva y que por lo tanto habrá una autoridad que me haga cumplir con esa norma a pesar de mi oposición. Sin embargo, en México tenemos muy poca cultura de la legalidad y respeto por las normas jurídicas, muy a pesar de que tenemos un gran número de disposiciones jurídicas, ¿no? Hay quien dice que tenemos legistitis porque de todo hacemos una ley, una norma, y todavía así no son suficientes. Entonces, esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, que empezó incluso
con la problemática por parte del Comité de Participación Ciudadana de que los estados o las entidades federativas no podían o no debían tener sus propias leyes, atendiendo a un criterio de tesis del Poder Judicial de la Federación, en mi opinión, interpretada de manera errónea, porque por el contrario, el Pleno de la Corte ha establecido que precisamente las leyes generales, que son las que regulan las materias de carácter concurrente, como es esta ahora de responsabilidades administrativas, se establecen a través de una ley marco, a través de las cuales las entidades federativas, como lo dijeron también los transitorios, tenían que emitir sus propias disposiciones, porque no todos tenemos las mismas condiciones sociales, económicas, culturales, etcétera. Y por lo menos hasta incluso en el amparo que fue promovido por este Comité de Participación Ciudadana, el juez de distrito determinó que efectivamente era correcto que las entidades federativas emitieran sus propias leyes de responsabilidades. Y yo creo que más que esa cuestión de que se emitan o que no debieron haberlas emitido, debió haberse exigido que las entidades federativas pudieran adecuar las normas estatales a lo que ya se había dispuesto en la ley general, que también ha sido otro de los mecanismos que el gobierno federal ha empleado para hacer demasiadas materias concurrentes, ¿no? Que creo, en mi opinión, que ya son bastantes, a través de la reforma que se dio al título cuarto de la Constitución y que se publicó en mayo de 2015. Es decir, estamos a casi 4 años de la reforma constitucional y sin embargo no hemos visto, o los órganos de control no hemos sido lo suficientemente eficaces para demostrarle a la sociedad que esos órganos de control estamos ahí para colaborar y resolver un problema de corrupción que es grave, no solo por la percepción, sino en el que vivimos todos los días, por la falta de esa cultura de legalidad y de respeto a las normas jurídicas. ¿Sí? Necesitamos, o los órganos de control, recuperar por lo menos la confianza por parte de los ciudadanos, y creo que el mejor mecanismo para ello será a través del éxito que se tenga en las funciones que desempeñen los órganos internos de control. Mientras no le demostremos a la sociedad que vamos a caminar para que el país avance y que vamos a tener resultados porque no los hemos tenido, vemos en el contexto internacional lo que pasa en Perú, lo que pasa en Sudamérica, y sin embargo en este país desafortunadamente no hemos hecho algo que genere alguna sensación en los ciudadanos de que esto tiene que caminar. Yo tengo la percepción de que los ciudadanos le creyeron a la reforma, ¿no? Le han creído porque en el órgano de control en el que yo colaboro se duplicaron y hasta triplicaron las denuncias por parte de los ciudadanos. Y el comentario que habitualmente hacían es: ahora sí, esto va en serio y ahora sí se va a castigar a los servidores públicos. Y sin embargo no hemos podido avanzar porque también, aunque se dice que uno de los retos del sistema es la consolidación del mismo, yo me atrevería a decir que para que se consolide primero debiéramos de tener las bases, y desafortunadamente todavía no las tenemos. Si todavía nos falta mucho que hacer, no se han nombrado a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en las salas especializadas. Me parece que a principios de este mes un tribunal colegiado ya ordenó que se haga el procedimiento y que se determine estos nombramientos, porque efectivamente el sistema, cuando le falta uno de sus elementos fundamentales para que funcione, pues difícilmente va a poder caminar. Entonces yo digo que estamos en el momento no de la consolidación del sistema, sino de establecer bases, pero bases fuertes y consolidadas como bases para que a partir de ahí podamos funcionar. Yo la verdad es que en el ámbito federal no me imagino en este momento como un órgano de control que empezó a funcionar en julio de 2017, donde le hayan formulado denuncias por conductas graves sin tener una sala especializada. No tengo idea de cómo lo están haciendo, porque nosotros, a pesar de que en el Estado de México ya tenemos nuestras salas especializadas en el Tribunal de Justicia Administrativa, hemos tenido problemas en la interpretación de la norma, porque también un reto importante de este sistema es el generar una dogmática jurídica del propio sistema de responsabilidades, que en otros países igual ya nos tienen bastante avanzados. Por ejemplo, en Colombia ya tienen algunos años en donde establecieron esta problemática que nosotros estamos enfrentando: traer elementos de carácter sustantivo en materia penal que se combinaron con elementos adjetivos de materia civil, que se rompió con muchos principios de la materia administrativa. La andamos buscando dónde quedó nuestra materia, y tenemos muchos elementos de materia penal que no pueden incorporarse de manera directa al propio sistema porque no tienen esa funcionalidad,
aun y cuando la Corte ha dicho que pueden aplicarse los principios de esta materia, pero de manera regulada de acuerdo a las propias condiciones del derecho administrativo. Y otro problema que tenemos en la aplicación de la norma fue la aplicación en el tiempo. A los legisladores, dicho con mucho respeto, se les olvidó la parte de la aplicación de esa norma cuando se tratara de actos que se hubieran cometido antes de la entrada en vigor de esta ley, por los que no se hubiera iniciado procedimiento. Sí establecieron en el tercero transitorio que los procedimientos que se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de esa ley se substanciarían y tramitarían con arreglo a las disposiciones vigentes en el momento del inicio, pero el procedimiento se iniciaba con la notificación del oficio citatorio del desahogo de la garantía de audiencia, y tenemos muchos expedientes en donde sabíamos que se había cometido el acto, teníamos una etapa de información previa, pero no estaban notificados. Esos expedientes han tenido interpretaciones que ya empiezan a verse, ya empiezan a llegar a los tribunales colegiados en materia administrativa, a los juzgados de distrito, ya empieza a construirse de alguna manera, como lo mismo que pasó con esta sentencia que les refería del Tribunal Colegiado de Circuito sobre los magistrados, en donde ya hizo estableció una definición de lo que es el Comité de Participación Ciudadana, porque tanto el Senado como el Presidente de la República establecieron que ellos no tenían legitimidad para ir al amparo, en tanto que eran autoridades y el mecanismo de protección de la Constitución no opera cuando se trata de autoridades. En un acierto, en mi opinión, por parte del Tribunal Colegiado, lo que ha dicho es que efectivamente el Comité de Participación Ciudadana es una institución de la sociedad civil que en ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas en la ley del Sistema Nacional Anticorrupción tiene la posibilidad de hacer valer todas las acciones que sean necesarias para que funcione el propio sistema. Entonces, bueno, pues como verán, particularmente, pues yo estoy más enfocado al asunto jurídico, es lo que he llevado durante algunos años. Me apasiona lo que hago y me gusta mi materia, y bueno, pues yo estoy a las órdenes de ustedes, les agradezco mucho la atención. Claro que sí, pues muchas gracias, doctor Salgado. Vamos a proceder ahora a las preguntas. Estas van a ser una cada una de las diputadas. Va a tener 5 minutos para responder una por una, y al final haremos la pregunta que nos hicieron llegar las asociaciones de la sociedad civil. Entonces, le doy la palabra a la diputada Luz Estefanía Rosas Martínez. Muchas gracias. Yo quisiera plantearte un tema muy concreto. En días pasados llegó a esta Cámara de Diputados una minuta del Senado de la República, en la que se establece la figura de inhabilitación permanente para servidores públicos por actos de corrupción. Quisiera saber si estás a favor o en contra de esta figura. 1. 2. Si consideras que existe un problema en violación de derechos humanos. Y 3. Si visualizas un conflicto laboral. Gracias. Bueno, sí, conozco de la aprobación de lo que se ha denominado como la muerte civil, porque efectivamente a partir de que se acredite que se cometió una conducta indebida que tendría que ser necesariamente una falta grave y que tendría que resolver el Tribunal de Justicia Administrativa en las salas especializadas. Yo francamente tengo un poco mis dudas de la operatividad. Primero, el problema no es que haya sanciones graves, ¿no? Ya decía César Beccaria que lo importante no es la gravedad de la sanción, sino que tengamos la certeza de que va a haber una sanción. Y en algunos foros en los que yo he estado observando las manifestaciones de los expertos en la materia es que podemos estar en presencia de una pena trascendente, ¿no? Y que en tanto pudiera ser considerada como tal, atentaría efectivamente a los derechos humanos de los servidores públicos, porque tenemos además un sistema un poco extraño. Yo diría que el sistema de responsabilidades administrativas es, por un lado, extraordinariamente garantista, porque le otorga, con base precisamente en la protección de los derechos humanos de los servidores públicos, un sinfín de garantías, ¿no? El hecho de que tenga que comparecer con un abogado, ¿no? Que se le tiene que otorgar incluso de oficio, etcétera. Decíamos hace un rato la incorporación de elementos como presunción de inocencia, etcétera. Pero esta sanción, la verdad es que no tendría a lo mejor tanto problema si tuviéramos la forma de llegar a esa sanción.
y no va a ser fácil, porque tendrá, como dice la propia Ley General de Responsabilidades, que individualizarse y tomar en consideración un montón de factores para llegar a esa conclusión. Es decir, las características del sujeto, el empleo que tiene, las condiciones académicas, si tiene antecedentes, si es reincidente, etcétera. Y me parece, si no hice mal la operación, que el monto del daño que se pueda causar y que origine eso por las unidades de medida de actualización, si no entendí mal, son como 16,000 pesos. Cosa que, con mucho respeto, me parece, porque al final es cierto, no es un asunto de dinero, sino de conductas, pero también habría que ver cómo se llevan a cabo las conductas para determinar las sanciones. En este nuevo sistema, a diferencia del anterior, teníamos una responsabilidad administrativa disciplinaria con una sanción económica muy definida por los órganos de control a través del superior jerárquico, y entonces se aplicaban las sanciones económicas por los daños o los beneficios obtenidos, y teníamos una responsabilidad de carácter resarcitorio que llevaban a cabo los órganos de fiscalización y que eran ellos los que determinaban. Por eso se había establecido por parte del criterio del Poder Judicial de la Federación que no había violación al principio non bis in idem, porque tenían consecuencias diferentes sobre procedimientos distintos y su naturaleza era diferente. Ahora, otro problema que vamos a enfrentar los órganos de control es que tendrán que ir a la par, porque en donde se vaya uno, pero no se vaya con el de la reparación para la indemnización resarcitoria, creo que ya no va a haber oportunidad para iniciar un procedimiento como pasaba allá. Y 16,000 pesos en las conductas, porque también hay que recordar un elemento fundamental para que se acredite este daño o beneficio indebido, dice la Ley de Responsabilidades, que se acredite el dolo, ¿no? Y acreditar el dolo, si yo lo traigo en la materia de derecho penal, con los elementos cognitivos, evolutivos y valorativos de la conducta, no pueden aplicarse de esa manera en la materia administrativa, a menos que se determine solamente la previsibilidad que tenía el servidor público de haber evitado la misma. Nosotros en algunos casos llevamos algunos procedimientos en donde el servidor público que tiene asignado un vehículo y por negligencia ocasiona un daño y se acredita que fue de alguna manera previsible que se cometiera, sobre 16,000 pesos, que no es mucho dinero, una muerte civil, híjole, me resulta un poco complicado. Creo que debiera establecerse la muerte civil en aspectos específicos, que la ley, aunque estableció una especie de tipos, por ejemplo, en mi opinión, valdría la pena cuando se trata de una figura jurídica que se nos olvidó, que es el nepotismo, y que sé que hay una iniciativa de un diputado de la Cámara de Diputados para solicitar que se incorpore esa figura en el código. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra a la diputada Gloria Romero León para que nos haga su pregunta. Tiene 5 minutos para responderla. Muchas gracias, licenciado Eduardo Salgado. En el gobierno pasado hubo un abuso respecto de no hacer contrataciones a través de licitaciones públicas, a través de contrataciones entre entidades paraestatales, etcétera. Leo entre el documento que usted nos presenta, uno de las propuestas de evitar en lo posible la generación de probables responsabilidades en la aplicación de los recursos públicos en términos de adquisiciones, de enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios. La pregunta sería, ¿cómo lo va a hacer usted de llegar a ser nombrado titular del órgano interno de control para evitar que tengamos temas como el de la estafa maestra, que fue muy sonado, y que tratáramos de evitar todo este tipo de abusos y excesos en la contratación de servicios o en la adquisición? Gracias. Bueno, yo también establecí ahí en el documento que me parece que por la persona que llegue a la titularidad de ese órgano interno de control, lo primero que tendría que hacer es un diagnóstico de la normatividad que tiene el mismo. Decía hace un rato, y va a parecer una contradicción, pero el problema que tenemos es que los servidores públicos a veces no conocemos las funciones que tenemos encomendadas. Esa es la realidad. Tenemos una visión general de lo que nos toca hacer, pero cuando estamos en la administración pública debemos saber cuáles son
las cuestiones específicas de nuestra actuación. Yo observé en el portal que tiene el instituto que a partir de la Ley Federal de Transparencia, donde se hace referencia al órgano interno de control, también tiene un estatuto orgánico en donde de manera muy breve establece cuáles son las funciones del órgano interno de control. También tienen un manual precisamente sobre estas cuestiones de procedimientos de adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos, pero por ejemplo alcancé a ver, a reserva de confirmarlo, ese manual no está publicado. Los manuales, igual que casi todas aquellas disposiciones en donde establecen obligaciones para los servidores públicos, por criterio del Poder Judicial de la Federación, tienen que estar publicados en el Diario Oficial de la Federación. Si yo puedo tener 20 manuales, los puedo entregar, pero si estos manuales no están publicados, no surten ningún efecto legal, aunque después me digan que yo tenía conocimiento del mismo. Entonces creo que la primera cuestión sería, en ese diagnóstico, verificar cuál es la normatividad que ya se tiene de manera vigente, pero que le falta la parte formal de la publicación en el Diario Oficial de la Federación para que tenga la vigencia que corresponda y pueda ser motivo de sanción, porque aun y cuando un órgano de control interno determinara que hay un incumplimiento de una de las obligaciones establecidas en el manual, al final no tendría ningún efecto porque es una disposición que no tiene vigencia. La otra, decía al principio de la exposición, que me parece que se tiene que hacer el diagnóstico de toda la información que se tiene para que se pueda llevar a cabo de manera preventiva, es decir, no solo los manuales. Me parece que también nos hacen falta protocolos de las actuaciones por parte de los servidores públicos donde se establezcan tiempos. Ah, bueno. Estaba esperando que saliéramos todos corriendo. Perdón, es que tenemos aquí siempre, estamos sesionando y tenemos que votar, pero tenemos como 5 minutos, entonces podemos terminar. Entonces, entonces tendrían que hacerse protocolos de los tiempos, ¿no? Incluso cuando se llegan a presentar las denuncias, en las oficialías de parte tienen que determinarse cómo se presenta el documento, si el documento va firmado, si no, etcétera, participar desde luego en los comités. En materia de adquisiciones, la regla general es que tiene que ser por licitación pública, ¿no? Esa es la regla que tenemos en el marco de actuación, y a partir de ahí vienen las excepciones en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El órgano de control en las actividades que tiene dentro de esos comités, como observador con derecho a voz, tendrá que hacer todas las observaciones pertinentes para evitar que se lleven a cabo contrataciones que violenten las disposiciones jurídicas, pero insisto, tendrán que establecerse protocolos para llevar a cabo esas funciones. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a proceder ahora con la tercera pregunta, que es de manera aleatoria y es las que nos han hecho llegar ya las asociaciones de la sociedad civil. Si nos hace favor de tomar un papelito de esa canastita y decirnos el número que está ahí. 19. ¿No lo puedo mostrar? Muchas gracias. Entonces vamos a proceder a hacer la pregunta número 19. ¿Otra vez? Es una pregunta que nos envía la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y dice lo siguiente: ¿existe un conflicto de facto que puede inmovilizar la actuación de un servidor público que prefiere no actuar para no ser observado, aunque su actuación se apegue a derecho, debido a un sistema anticorrupción basado no en la ética, sino en la desconfianza? ¿Qué debe hacerse para evitar dicha parálisis? Bueno, las conductas que son reprochables en el sistema de responsabilidades son en dos vertientes, las de acción y las de omisión. La omisión también es reprochable, pero para que haya esa omisión y sea reprochable necesito tener la obligación establecida en la norma de actuar, ¿no? No puedo dejar de actuar porque la omisión me puede generar una afectación a la administración pública, que eso es lo que los órganos de control tratamos de vigilar, que la administración pública funcione de manera adecuada y se desarrolle armónicamente, ¿no? Si nosotros observamos que un servidor público se paraliza para no hacer aquello que la ley le confiere, entonces estará incurriendo en responsabilidad. Y le voy a poner un ejemplo, lo que vivimos con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades y los nuevos procedimientos, sin haber aclarado de manera específica qué iba a pasar con aquellas
conductas que se hubieran generado antes del 19 de julio de 2017, la verdad es que muchos órganos de control nos paralizamos. Pero eso genera un problema porque se pueden prescribir los expedientes, como seguramente, y están en riesgo demasiados expedientes de aquellos órganos de control que decidimos mejor esperarnos a ver cómo se iba dando el diseño, pero en mi opinión, para que se dé la omisión en los términos establecidos por criterios del Poder Judicial de la Federación, en ese sentido es porque el servidor público tiene una obligación consignada en una norma jurídica. Para que haya corrupción necesita haber una norma que diga qué tengo que hacer o qué no debo hacer. Si no existe la norma que me obliga a actuar y yo no actúo, entonces yo no estoy incurriendo en responsabilidad, según mi opinión y el criterio de la Corte. Y si así estuviera, entonces sería causa de responsabilidad y motivo de procedimiento. Es abstenerse a hacer o dejar de hacer, no solamente las acciones. Bueno, pues con esto damos por terminada la comparecencia. Le agradecemos mucho su presencia, le deseamos suerte. Muchas gracias. Gracias. Que tengan excelente día. Sí, igualmente. Gracias. Buena tarde. A esta comparecencia vamos a iniciar. De conformidad con la convocatoria expedida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 74, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 20, numeral 2, inciso J, 33, 34, numeral 1, inciso I, 57 bis y 57 ter de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federación, y encontrándonos en la etapa cuarta del proceso indicado, damos la bienvenida como Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación al ciudadano Jesús Díaz Montellano, quien es aspirante a la titularidad del órgano interno de control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para desahogar la comparecencia a la que fue convocado en fecha, horario y salón que se encuentra en la página de la Cámara de Diputados. La comparecencia comprenderá hasta 10 minutos de exposición del compareciente y responder en 5 minutos cada una de las 3 preguntas formuladas por las diputadas y diputados de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Una de estas preguntas proviene de organizaciones de la sociedad civil y será aleatoria. Conforme a lo acordado con la sociedad civil, ya tuvo oportunidad de formular y enviar sus preguntas, por lo que en esta ocasión tiene derecho a presenciar el proceso sin emitir o formular pregunta o comentario alguno durante la comparecencia. Y bueno, con esto le agradecemos proceder con la comparecencia hasta por 10 minutos. Gracias. Gracias, muy amables, pues muy buena tarde a todos ustedes. Mi comparecencia quisiera centrarla en la oportunidad que veo hoy en día en lo que es la función de los órganos internos de control. Durante mi vida les diré que me he desempeñado en la función pública, en diferentes puestos, en la parte administrativa, en las tesorerías, en parte de Contraloría y en tecnologías de la información. Los órganos internos de control creo que son un factor fundamental para los resultados en la administración pública. Ahora, con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, pues se presenta para mí una oportunidad, porque mi formación en tecnologías de la información más la experiencia en el sector público me permiten dar soluciones que creo que se necesitan en el momento. La tecnología el día de hoy nos permite y nos exige que los resultados y la transparencia se den en el momento. Ya no podemos esperar a que se cometa un error, ver qué dice la ley, ver cómo lo sancionamos, ver qué es lo que se da como resultado. ¿Qué costo nos da cuando actuamos de esa manera? Cuando nos convertimos en un órgano que sanciona, en un órgano que se espera que se cometan los errores, y ya que se cometieron los errores, pues ahora vemos cómo sancionamos. Creo que necesitamos cambiar la visión. Ahora lo que necesitaríamos para un órgano de control, desde mi perspectiva,
pues es de entrada hacer un diagnóstico de ese órgano de control, ver en qué condiciones se encuentra, como lo marca el Sistema Nacional Anticorrupción, ver en la tecnología, cómo la estamos aplicando en diferentes etapas, haciendo un diagnóstico para tratar de encontrar qué cosas necesitamos corregir o poner en orden para poder armar tanto un equipo de trabajo como un equipo tecnológico. A partir de esto, valdría la pena tener un diagnóstico de lo que es la parte de capacitación, porque muchas de las veces nos vamos a la parte de sanción, pero ¿qué tanto los servidores públicos también están capacitados como para poder reaccionar ante una contingencia que se presente? Porque el mismo nombre, órgano interno de control, nos exige que si vamos a hacer el área de control de alguna instancia, entonces nosotros necesitamos estar perfectamente empapados de qué es lo que se necesita para controlarla. Y decía, entonces yo partiría de hacer un diagnóstico, de ver qué es lo que requerimos en un órgano interno de control, qué se requiere en una dependencia administrativa. Partiendo de este diagnóstico, entonces ahora sí podríamos ver en un esquema de capacitación que nos diera tanto en la parte técnica como un factor importante, capacitar mucho y difundir todo lo que es la parte ética y la parte de respeto de los derechos humanos. Sabemos que la información también se convierte en esto. Entonces aquí en el INAI creo que es un factor fundamental para el desarrollo del país, que logremos que la información esté a disposición de la sociedad. La pregunta es, como órgano interno de control, ¿qué puedo aportar? ¿Qué puedo hacer como órgano interno de control para garantizar que todas las cosas, que todos los servidores públicos tengan el perfil que requerimos para desempeñar el puesto que tienen? ¿Cómo los capacitamos para garantizar que tengan ya todo el conocimiento que se requiere para desempeñar su función? Ahora, ya que tengamos esto, ¿cómo implementamos sistemas o metodologías que nos permitan no sancionar que se cometa una falta, sino cómo evitamos que se cometa alguna falta o que se cometa un acto de corrupción? Creo que esa parte es interesante. Habría que revisar todo lo que es la parte de manuales y la parte normativa para no esperarnos a ser un órgano sancionador, sino ser un órgano interno de control, y que en esto apliquemos todas las metodologías que al día de hoy están disponibles, que hablemos de manuales ya no solo de organización, de procedimientos, manuales de cuarta generación, manuales enfocados a qué es lo que espera la ciudadanía como resultado de nuestro trabajo. Y no que nosotros digamos, pues a mí lo que me toca es esto, al compañero de al lado esto, y que al tratar el ciudadano de navegar en un trámite en las diferentes instancias, se le convierte en un viacrucis, porque nuestros manuales no están preparados para navegar de forma transversal en cada una de nuestras áreas. Entonces, en esa parte creo que de seguimiento es importante, decíamos, la capacitación va a ser importante, lo que sería el seguimiento en cada una de las áreas, implementando para esto la propuesta sería implementar tableros de control. Hablamos mucho en el Sistema Nacional Anticorrupción de tener mecanismos de control. Sí, ¿cómo cuáles? ¿Qué tableros de control podríamos implementar? ¿Cómo podríamos garantizar en línea que se esté haciendo o no algún elemento? Al día de hoy es tan fácil agarrar un celular y llamar un taxi y que el taxi llegue al punto en donde estamos con toda la facilidad del mundo, y es increíble que cuando se nos solicita información naveguemos y la misma ley nos permita en ocasiones hasta más de un mes para dar con un dato que alguien estaba obligado a publicar en su página. Yo creo que esa parte de lo que es navegar o de pedir resultados de algún concurso, de alguna adquisición, de alguna contratación, y que tengamos que esperar periodos muy largos. La tecnología ya no está para eso. La tecnología está para que las cosas se implementen, que hagamos el seguimiento y la evaluación en línea y que no esperemos a que ocurran los errores. Es decir, entonces habrá una etapa de diagnóstico, habrá una etapa en donde nosotros podamos, más que corregir, poder tratar de evitar que se cometan las infracciones, modificando manuales, modificando procedimientos, modificando metodologías, a lo mejor si hablamos de ITIL, de COSO, para lo que serían procesos administrativos, que podamos implementarlas para tratar de evitar que esto ocurra. Y ya ahora sí, finalmente, tendremos obviamente una etapa de evaluación y de auditorías, pues que nos arrojará el resultado de todo lo que se esté desarrollando en cada una de estas áreas. Pero entonces, si estamos hablando de una etapa ya de evaluación o de seguimiento, más bien aquí es donde entraría ya la interpretación de los resultados que nos estén dando los tableros de control, de toda la información que se nos esté arrojando, cómo la interpretamos
y de ahí cómo determinamos que algo se requiera de ajustar, de adecuar, hacer alguna reconducción, saber cómo están nuestros procesos, por ejemplo, adquisitivos, si tuviéramos alguna obra, cómo se está haciendo, si todo va en línea. Yo creo que sería una de las grandes formas que yo veo de que pudiéramos evitar la corrupción. Si nosotros tratamos de mecanizar lo más que se pueda los procesos, si tratamos de no depender de personas, sino depender de métodos, de manuales, de procedimientos y de una normatividad que creo es ya muy completa. Más bien lo que nos falta es buscar el mecanismo de cómo la aplicamos. En ese sentido, digo, la experiencia que he tenido en estas áreas a nivel municipal, estatal, a nivel federal, creo que lo que siempre nos hace falta es que nos gana el mundo de información de la que nos hacemos llegar. Y si no nos hacemos de metodologías, de instrumentos que nos ayuden a procesar de forma rápida esa información, y entonces sí, que este órgano, ya con esta información, con esos variables, con esos indicadores que está generando, ahora sí puede emitir una opinión, puede emitir una evaluación o una sanción cuando así se requiera, pero dices que sea no tratando de depender de la habilidad de una persona, sino tratando de depender de métodos, de metodologías, de tecnología, y que todo esto pues finalmente va a ser en beneficio de la sociedad. Decíamos, al día de hoy ya todos debemos pensar en que toda la información debe estar al alcance de un celular, de alguna aplicación móvil, que si yo quiero consultar algo, pues debería ser tan fácil como eso, ¿no? Quiero saber el sueldo de una persona, quiero saber los concursos, quiero saber todo lo que esté llevando en un área, los trámites que se lleven, los requisitos, los tiempos, pues todo esto debería ser ya en una aplicación. Creo que todo apunta a que el celular se va a convertir en la herramienta de manejo de información pues más utilizada por la sociedad. Entonces yo creo que esa parte debemos de aprovecharla y no tratar, por el contrario, de que la información sea discrecional, ¿no? Que si la quiero dar la doy, si no la quiero dar no la doy. No, a ver, el registro contable que hagas está en línea y se está publicando. Digo, se tendría que discriminar qué información es la que se tiene que publicar, cuál es la que es reservada, cosas de este tipo, pero la información pues se debe generar en línea y deberíamos estarla mostrando en línea. Al menos todo lo que nos marca la ley de transparencia, pues digo, son 52 infracciones que tendríamos que estar cuidando, pues de tenerlas prácticamente en línea, no esperar a que alguien nos las solicite, no esperar a que se dé una petición ciudadana, sino poder hacerlo. Entonces, para esto creo que el perfil que tengo, los puestos que he desempeñado, pues para mí me representa un reto, porque digo, ya he hecho sistemas para automatizar universidades, para automatizar ayuntamientos, he estado como director en dependencias de administración, he estado en la parte social como director de participación ciudadana. Entonces esto me permite pues sentirme con la experiencia suficiente como para desarrollar esta metodología. Tengo 2 maestrías, justamente una en Hacienda Pública, otra en Tecnologías de la Información, que es justamente esta mezcla de finanzas con tecnologías. Estoy certificado en Hacienda Pública, certificado en Planeación, estoy certificado como evaluador de tesoreros. Entonces creo que tengo las herramientas necesarias para desempeñar un puesto de este tipo y ponerlo, pues primeramente a disposición de la sociedad. ¿Sí? Bueno, pues le agradecemos su exposición y vamos a proceder a realizar las preguntas. Cada una de las diputadas va a hacer una pregunta y por separado va a tener 5 minutos para responderlas, cada una de ellas. Le damos la palabra a la diputada Gloria Romero León para que realice su pregunta, por favor. Sí, muchas gracias, maestro Díaz. Precisamente por lo que usted ha comentado respecto de su experiencia en técnicas de la información, ¿cómo abona la Plataforma Nacional Digital a todo el sistema anticorrupción? ¿Y quién lo conforma? Si es tan amable. Ok, digo, la plataforma, como referí en mi intervención, a mí se me hace algo básico. En este momento yo creo que es humanamente imposible que alguien pueda procesar toda la información que estamos generando en una dependencia si no es a través del uso de tecnologías de información. Creo que la plataforma, en su esencia, pues que lleva justamente el poder coordinar a las diferentes instancias generadoras de la información, como los entes fiscalizadores, que serían lo que estaríamos conformando la plataforma, el poder homologar
información que ya se nos pide en una ley de transparencia, que se nos limita en una ley de protección de datos personales. Yo creo que es el momento en que nosotros debemos generar y alimentar a esa plataforma nacional para que todas las instancias que intervenimos en los diferentes niveles de gobierno, cuando hablamos de recursos federales, las instancias que intervenimos, si es estatal, si es una instancia municipal o local, pues digo, tendríamos que estar generando, por eso me refería a que la generación de la información debería ser en línea. Sé que todos los ámbitos cuando estamos generando información, hay información que solo es de un ámbito municipal, pero hay alguna información que del municipio sube al estado y se maneja el recurso, y tenemos algún recurso federal que es necesario desde la federación estar dando este seguimiento. Creo que la idea es una idea que desde hace muchos años, quizás los que estamos involucrados en la parte de tecnologías, creemos que debería ser. Es tan sencillo que te metas a un banco y no importa en qué estado te encuentres, tú consultas tu estado de cuenta, retiras, dispones. Y cuando hablamos de información en servicios públicos, resulta que hay una limitación tremenda. Y si estoy en otro estado, no puedo acceder al lado de un municipio, y del estado para la federación nos estamos peleando en qué, con una ley de coordinación fiscal, que te toca, que no te toca. Cuando hacemos el cobro de algún impuesto, tenemos que firmar un convenio para que si se cobra el predial desde el estado, desde el municipio. Creo que la solución viene justamente en esa plataforma y debería ser justamente así, de arriba abajo. La experiencia que he tenido también me indica que los recursos se pueden aplicar de mejor manera para estandarizar de la federación a los estados y a los municipios. Participé por ahí del año quizás 99-2000 en un programa que era el Programa Nacional de la Normalización de la Información Administrativa, el PRONAT, que implementó la SEP, la Secretaría de Educación Pública. En ese entonces estaba como jefe de sistemas en la Universidad Autónoma del Estado de México, y la intención era generar justamente esto, una plataforma estándar en la que decía la SEP: a ver, yo te apoyo con recursos, pero siempre y cuando implementes bases de datos con esta estructura. En ese entonces se hablaba de contabilidad matricial, ahora lo que ya tenemos es una contabilidad justamente homologada, porque antes no podíamos ni siquiera interpretar la contabilidad de una universidad a otra universidad. No eran compatibles, el tipo de cuentas que usábamos no eran compatibles. Desde ese entonces, les hablo que desde esos años estábamos trabajando con este tipo de bases de datos, de tratar de homologar, pero no es tanto la información. Creo que lo importante y a donde está lo fuerte es la interpretación de la información, que es lo que una computadora no puede hacer. O sea, el generarla, sí nos podemos ayudar. La plataforma ya no hay, actualmente les decía, si un taxi lo puedo pedir y llega donde esté yo parado, entonces no hay forma en que alguien le soliciten reparar una lámpara y que no sepas en dónde está la lámpara, que alguien te reporte un bache y no sepas dónde está el bache, una fuga de agua y que no sepas llegar. O sea, digo, ya la tecnología nos da para que yo diga hay una fuga de agua aquí, y que estemos manejando ya no quizás inclusive cartografía. Yo creo que tenemos que migrar y ya tener todo lo que sería georreferenciación, ya todo lo que tendríamos que hacer, que yo creo que el siguiente nivel en cuestión de información, esta parte es muy interesante. Si nosotros manejamos los requerimientos de una sociedad sobre una superficie terrestre, las soluciones deberían ser a ese nivel. Cuando armamos políticas públicas, la política pública en ocasiones se ve limitada por una barda. No es lo mismo adentro de un fraccionamiento que fuera de ese fraccionamiento. Y aunque sea en la misma colonia, en la misma manzana, o sea, saber, son dos realidades diferentes. Cuando el INEGI habla de microrregiones, creo que esa parte es interesante. Cuando hablamos de soluciones financieras, deberíamos estar hablando ya de ese nivel. Cuando hablamos de una plataforma digital, deberíamos pensar en que todo esté georreferenciado, deberíamos pensar en adoptar medidas, incluso para que la distribución del recurso, tanto en ingresos como en egresos, sea de manera proporcional en cuanto a la población, que la población sea quien determine la asignación de este tipo de recursos, para tratar de tener una sociedad más igualitaria. En ocasiones, digo, es a lo mejor crudo esto que decía de que una barda marca dos mundos, pero es muy real. Adentro de un fraccionamiento están preocupados por qué tipo de alimento come el perro, el gato, y afuera de la barda, en la colonia popular, están preocupados por qué el hijo coma, estudie. Entonces, la plataforma para mí sería la base de todo esto. Muy bien, muchas gracias. Ahora le vamos a ceder la palabra a la diputada Luz Estefanía Rosas Martínez para realizar su pregunta, y tiene 5 minutos para responderla. Gracias. Muchas gracias. Jesús, te planteo un tema muy concreto.
En los últimos días llegó a esta Cámara de Diputados una minuta del Senado de la República, en la que establece la figura de inhabilitación permanente para servidores públicos por actos de corrupción. La pregunta es tu postura sobre la inhabilitación permanente, si estás a favor o en contra, por un lado. Luego, por otro, si consideras que existe algún problema que viole derechos humanos. Y tercera, si ves un conflicto laboral en la aplicación de la figura. Gracias. Claro, yo creo que esta iniciativa, en esencia, yo creo que la veo bien, que se necesitan ajustar una serie de normas que van alrededor de ella, claro. O sea, pasa con cualquier norma nueva que salga, tendríamos que ajustar, porque parecería que cuando inhabilitamos a alguien, estamos atentando contra sus derechos laborales. Pero yo creo que no es tanto así. O sea, lo que estamos diciendo es que esa persona, para desempeñar la función que tenía, no tiene las habilidades, no la supo hacer de la forma que estaba marcada en su fundamento orgánico, ¿no? Esa persona se le contrató para hacer algo, no lo supo hacer. Ya se supone que si lo estamos inhabilitando es porque ya pasó todo un proceso, ya hubo oportunidad de que él aportara sus pruebas, de que se analizaran, de que se discutieran, de que se viera qué era lo que había originado esa falta, de ver si era necesaria o no la sanción. Si ya está el proceso de inhabilitación y ya se dio, es que ya no una persona está diciendo que cometió un ilícito, ya es un cuerpo colegiado el que está determinando que sí se cometió, que ya comprobó que sí se cometió, por lo que yo creo que sí es necesario. Yo creo que todos los casos, cuando se demuestra que hay un acto fuerte de corrupción, que ya sería el caso de inhabilitación, lo que estamos haciendo, pues digo, de alguna forma es limitar una de las esferas que esa persona tiene de desempeñarse, digo, porque muchas veces decían, bueno, y es que si me quitas el trabajo a que me dedico, no, pues digo, yo creo que hay 1000 personas que se dedican a cosas diferentes que el puesto que tenga la persona de la que estemos hablando y que viven y comen de una forma honesta. Yo creo que lo que estamos sancionando no es tanto la parte laboral, sino el abuso que existió, que está generando esa inhabilitación, el daño que se hizo a la sociedad o a la hacienda pública, porque muchas de las veces cuando cometemos un ilícito lo vemos como si fuera algo personal, y no, o sea, el ilícito es qué tanto estás dañando a la sociedad. ¿Cuántas personas en ocasiones por un acto de corrupción dejan de recibir algún beneficio, algún servicio, que con una firma tuya quitaste becas, con alguna firma tuya quitaste despensas, quitaste aparatos auditivos? O sea, en eso es donde creo que existe la verdadera afectación. Hay una parte normativa que he estado escribiendo algunas líneas para unas conferencias, y yo siento que estamos todavía en deuda con la sociedad, porque todas las metodologías como que nos marcan de el servicio público a la sociedad, y cómo evaluamos, si hay metodologías, si hay indicadores, y esta agenda para el desarrollo, pero siempre es de acá hacia allá. Yo decía, ¿qué tanto existe o qué metodología tenemos que nos indique de la sociedad hacia acá? ¿Qué tan en deuda estamos? ¿Qué tanto nos falta hacer por la sociedad? Y que esos indicadores no dependan entonces de un gobierno transitorio de 3, 5 años. No, esto depende de la sociedad y estos indicadores no cambian. Esta parte que tenemos aquí estancada, pudieron ser producto de un mal servidor público. Entonces yo creo que lo que se estaría dañando, yo sí estaría de acuerdo en la inhabilitación. Creo que habría más normatividades que habría que adecuar para que ésta se pudiera llevar a cabo, pero creo que es correcto. Si no sancionamos, siempre vamos a estar cayendo en que se hace caso omiso del fondo, y el fondo es ser servidores públicos éticos, es enfocarnos a los resultados, a la sociedad. Yo creo que va mucho más allá lo que es el sistema anticorrupción y el sistema de transparencia, más allá de una ley. O sea, es un compromiso social. Nos quejamos de cómo está nuestra sociedad, nos quejamos de inseguridad, nos quejamos de corrupción, pero ¿qué tanto trabajamos en ese marco legal? ¿Qué tanto impulsamos la parte moral, la parte ética? ¿Cómo estamos formando a nuestros hijos, a la sociedad? Y tenemos que entender todos que si cometemos algún ilícito hay una sanción. Entonces el servidor público que sea inhabilitado, obvio, tendrían que cuidarse sus derechos humanos en la etapa del proceso administrativo de la sanción, pero una vez que esté, yo creo que ya determinado que se cometió la sanción, yo creo que es correcto, porque finalmente decía, no estás quitándole la oportunidad de trabajar a esa persona. Yo decía, hay 1000 opciones a las que se puede dedicar, y simplemente estamos diciendo que en ella actuó con dolo, actuó con alevosía, cometió algún error administrativo grave,
porque digo, si no, no lo estaríamos inhabilitando, algún error administrativo que ya se presume que pudiera tener dolo o beneficio personal. Entonces, creo que sería y estaría a favor de que sí ocurra. Muy bien. Muchas gracias, y ahora vamos a pasar a la última pregunta, que proviene de alguna organización de la sociedad civil, que ya no la tenemos aquí. Para eso le pedimos, por favor, sacar un papelito de esa canastita y decirnos el número de la pregunta. Es el número 5. El número 5. La pregunta número 5 es una pregunta emitida por la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Y me voy a permitir leérsela. ¿Cómo considera que es el Sistema Nacional Anticorrupción a través del órgano interno de control? ¿Cómo considera que el Sistema Nacional Anticorrupción a través del órgano interno de control pudiera servir para prevenir e identificar delitos tal como se encuentra hoy la legislación? Sí, justamente digo, esa fue la parte que comentaba en mi intervención, que para mí algo muy interesante es que tanto logramos prevenir, que no esperarnos a que se cometa un ilícito, sino tratar de evitar que ocurra o cómo lo detectamos en el Inter. Justamente yo creo que lo que es la plataforma, decía, complementada, quizás con tableros de control específicos, porque la plataforma es una excelente herramienta, pero es una herramienta genérica. Para cada una de las dependencias administrativas, decía, yo he estado quizás en la parte de educación también un poco, estuve en la Dirección General de Educación Superior Tecnológica como coordinador sectorial de Administración y Finanzas. Entonces ahí me percaté, por ejemplo, de que de repente nosotros podemos querer implementar algún mecanismo de control, algún mecanismo, por ejemplo, como el sistema anticorrupción, pero si no tienes la herramienta específica que la detecte en el momento casi de la captura, o sea, cuando nosotros queramos cometer, ¿cómo puedo hacer que no se asigne un presupuesto en una cuenta que no corresponde? Pues el sistema que me lo valide y que no me lo permita. ¿Cómo puedo hacer una transferencia más allá de un monto autorizado? Pues que el sistema no me lo permita. ¿Cómo puedo checar que todo tenga suficiencia presupuestal? Pues como lo hacen los bancos, quiero retirar de algún cajero automático y en el momento pues me valida que tengo o no tengo recurso. Entonces ese tipo de cuestiones, si las hacemos a través de la plataforma, yo creo que nos van a ayudar muchísimo, nos van a ayudar incluso, porque digo, al día de hoy ya con mecanismos hasta biométricos, ya no existiría el decir es que yo no lo hice, es que no sé quién lo haya hecho, es que alguien agarró mi clave, o sea, dices, no, pues ya nos vemos a mecanismo de que te conectas a un sistema a través de huella digital, de pupilas, pues a ver, lo hiciste tú hiciste este movimiento desde esta máquina, a esta hora, ya la tecnología nos da para que podamos registrar todo eso. Entonces, cuando identificamos perfectamente ya a una persona, identificamos perfectamente cada movimiento que se está haciendo, que a nivel de base de datos, como en los bancos, por ejemplo, ya podemos guardar inclusive algo que se llama un trace, un rastreo, en el que actualmente de repente en algunos sistemas todavía me ha tocado ver que tú te puedes meter a un dato y lo borras y le cambias el dato. Y dicen, pues es que ya lo modificó y ya quedó el dato actual. No, cuando haces un sistema bien diseñado, te debe guardar el registro de todos los movimientos que se han hecho. Entonces, si alguien entró, tú puedes decir, sí, tenía asignado 2 millones de pesos, pero entró fulanito a tal hora, desde tal máquina, le modificó y le cambió que en lugar de 10 millones fueran 12 millones, y luego entró fulanito y hizo una transferencia con esta otra cuenta. Entonces, podemos hacer ya perfectamente todo ese rastreo de información adentro de una operación, y lo mismo hablo para un registro contable, para registrar todo lo que serían los ingresos, los egresos, la ejecución, de cómo estaríamos haciendo los pagos. Sabemos que ahora los pagos, tenemos las transferencias electrónicas, entonces ahí es donde recobra pues toda la parte de tecnología un valor muy importante, porque las facturas pues ya son electrónicas. Ahora, cuando nosotros hablamos de movimientos de este tipo, entonces entendemos que la tecnología pues ya es una herramienta que llegó y ya nos rebasó. Ya al día de hoy yo diría que la mayoría de las administraciones públicas estamos viéndonos rebasadas por el uso de tecnologías de la sociedad. La sociedad ya está esperando tener en su celular toda la información. Ya no está esperando a decir, ¿y por qué tengo que solicitar esto en transparencia? Ella está esperando que sea pública. Ya no está esperando decir, a ver, es que quisiera saber cuál es el sueldo. Él esperaría meterse, consultarlo y que todo estuviera a disposición. Yo creo que hacia allá es a donde tendríamos que ir. Y de la pregunta que hace la barra de abogados, pues yo creo que ahí es donde estaría. O sea, ya hay toda la viabilidad técnica,
Tecnológicamente también creo que ha bajado mucho el costo ya de la tecnología. Actualmente es ya relativamente barato poder implementar de este tipo, y sobre todo si lo comparamos contra el costo, yo decía, el costo social. ¿Qué tanto nos ha implicado casos de corrupción en donde hablamos de miles de millones de pesos de desfalcos, de recursos desviados, cuando a lo mejor si se estuviera ocupado en tecnologías de información, la sociedad estaría en otras condiciones? ¿Sí? Sería cuánto. Bueno, pues muy bien. Con esta pregunta damos por concluida la comparecencia. Le agradecemos mucho su presencia, le deseamos suerte, va a continuar el proceso. Y bueno, quiero con esto también decir que hemos concluido el proceso de comparecencias de 19 aspirantes a ocupar el cargo de titular del órgano interno de control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebradas los días de ayer, martes 23, y hoy, miércoles 24 de abril del 2019. Agradezco la participación de nuestras compañeras y compañeros diputados de las Comisiones Unidas, que con sus intervenciones enriquecieron este proceso. Y con esto quiero declarar concluidas las comparecencias de esta mesa. Muchas gracias.